Hola amigos, ¿cómo estáis? Parece que llevo mucho tiempo sin conectarme con vosotros. Y es que la semana pasada, pues sí, realmente tuve unas circunstancias que, bueno, pues por ejemplo el miércoles o jueves no pude conectarme en directo con vosotros, pero sí que he seguido trabajando en la zona VIP de mi página web. Estoy empezando a meter información sobre todo lo que nos trae diciembre para cada signo y, y los pronósticos para el año 2017. Muchos me preguntáis, ¿pero qué es lo de la zona VIP? En mi página web www.conectaconjoche.com ahí tenéis una vertiente, una zona que se llama zona VIP. Ahí entráis y os inscribís, es muy baratita. Y bueno, pues una vez que hayáis hecho el pago vía PayPal y una vez que os hayáis inscrito, podréis ver toda la información que estoy metiendo ahí. Pero hoy estoy aquí para contaros todo lo que nos acontece a partir de ahora. Y realmente, amigos, viene una etapa en la que, bueno, es como que se nos va a decir, oye, ¿tú querías esto? Pues venga, te decides sí o no. Porque te llega el momento de decir si sí o si no. Es increíble, amigos, porque es como que llevamos muchos meses trabajando en este cambio de chip que todos necesitamos, pues para poder dar todos esos pasitos hacia adelante que nos llevan hacia toda esa parte desconocida de nuestra vida, pero que requerimos como el comer. Y es que, amigos, venimos trabajando durante muchos meses el cambio de estímulo, el cambio de situaciones en nuestra vida que nos haga movernos de otra manera, aunque solamente sea con un poquito más de ilusión, ¿no, amigos? Claro, para eso, durante el último año hemos estado bajando a tierra muchos ideales, muchos altares y muchos sueños platónicos que teníamos ahí, que nos creíamos que los íbamos a tener ahí para toda la vida. Y claro, nos hemos dado cuenta de que no. Esos sueños platónicos, esos sueños ideales, se echaron a dormir el 13 de junio. Neptuno en Piscis se echó a dormir el 13 de junio, es decir, comenzó su movimiento retrógrado. Y el día 21 de noviembre despierta. Cuando todas esas ilusiones y todas esas circunstancias tan incondicionales se echaron a dormir en junio, la verdad es que enfrente teníamos a Júpiter. Teníamos esa capacidad de expansionar ayudando a ese sueño. Oye, no te resistas a ese sueño. Yo estoy aquí para confrontar todas esas situaciones que en el fondo no te dejan fluir. ¿Qué pasa? Que ahora cuando ese Neptuno se despierta, todos esos sueños, bueno, pues despiertan, nos encontramos con que ya no tenemos esa ayuda. Ese Júpiter ya no está enfrente expansionándonos, sino que está al ladito, está en Libra, y lo que nos está diciendo es, oye, yo es que desde esta situación, eso que tú querías expansionar, lo puedes seguir consiguiendo. Pero si no lo haces de una forma diferente y no encuentras otras formas para poder encontrar esas alianzas y para poder formalizar esas alianzas de otra manera, no lo vas a poder conseguir. Por lo tanto, hoy día 21 de noviembre, ese Neptuno despierta y despierta, ya os digo, como que estás despertando, pero no te vamos a dar tiempo para que te vuelvas otra vez a ilusionar con ciertas cosas. No, llega el momento de la verdad. Y amigos, yo la semana pasada os lo decía, que es que vamos muy deprisa, que ya no hay tiempo, que ya las tonterías de qué hago, qué no hago, qué se han acabado, que ya todo lo que hagamos hay que manifestarlo. Pues bien, aparte de ese Neptuno despierto el día 21, el día 21 también, el Sol entra en Sagitario. Fijaros qué casualidad, qué causalidad, ¿no? Porque Sagitario precisamente es el que más le está poniendo las pilas a ese Neptuno. Y es que Sagitario es esa fuerza que nos lleva a unir pensamiento y sentimiento para crearnos grandes ideales y poder dar esos pasitos hacia adelante en base a esos ideales. Es como viajar a lo desconocido, amigos, porque es dar esos pasos hacia algo que no has experimentado, pero que tú tienes ahí, que tú quieres hacer, y que en cierto modo había otras situaciones que no te dejaban fluir. Y vuelvo a hablar de la palabra fluir.
Aparte de eso, día 21 de noviembre, luna cuarto menguante en Leo, también en elemento fuego, ¿no? Si la luna está menguando, lo que se nos requiere es eliminar. Si Leo es aquello que nos marca ego, pues esta luna lo que nos dice es, oye, si tú estás avanzando y además mira, ya estás situado, ya estás presenciándote, Sol en Sagitario, en todo aquello que te va a marcar ese viaje a lo desconocido, tienes que eliminar todo lo que te supone ego y todo lo que te suponen esos sentimientos arraigados, pero que en el fondo no te sirven para nada. Y es que, amigos, vuelvo a repetir, la unión entre pensamiento y sentimiento es la buena confluencia entre pensamiento y sentimiento es lo que nos hace crearnos grandes ideales. Pero ojo, no ideales vanos, ilusorios, o que nos vuelvan a meter en ciertas zonas de confort que nos llevan a lo incondicional. No, amigos. Y sería una pena que después de todo lo que hemos estado trabajando desde el año 2015 hasta el año 2016 en este cambio de chip, volviéramos a caer en ciertas conductas. Sería una pena que no nos dejáramos fluir. ¿Y sabéis por qué, amigos? Porque si fluyes, dejas de sufrir. El otro día me comentaba a una espartana en no sé en qué red, pero Joche, ¿cómo puedo fluir? Vamos a ver, amigos. No sé si alguno abrís o leéis el Tao. A mí es que me encanta, ¿no? Cojo varios párrafos y los estudio. Y bueno, pues Lao Tse nos comentaba lo que era fluir. Realmente es como que fluir es un concepto muy complejo porque, claro, a la hora de sufrir es cuando realmente hacemos los cambios. Todos sufrimos y cuando fluimos, vuelvo a repetir, es cuando hacemos el cambio. Y voy a volverlo a repetir. Cuando se sufre es cuando realmente se hacen los cambios. Lao Tse habla de fluir como el camino del agua, como ese agua que va transcurriendo y se encuentra con piedras, y se encuentra con rocas, y se encuentra con montañas, pero ese agua sigue su transcurso, no se resiste. Es decir, el agua fluye. Y de esa forma es de la única manera que ese agua llega a su destino. Llega al mar, llega al océano o llega a ese río. Es decir, si en lugar de empezar a andar, si el agua, según va transcurriendo a la primera roca, se parara, Dios mío, no avanzaría y no llegaría nunca a ese destino. Por lo tanto, ese camino que estamos haciendo es el que tenemos que aprovechar. Inclusive todos esos bloqueos, todos esos impedimentos y todos esos esfuerzos que tenemos que hacer para que, bueno, podamos al final poder llegar a ese ideal y a ese destino. Claro, amigos, no podemos ver cada piedra que nos encontremos, cada montaña que nos encontremos, cada montículo, como un fracaso. ¡Ay, Dios mío, fíjate ahora lo que se me presenta! Ahora resulta que pasa esto. Entonces, no, amigos, porque entonces no estamos aprendiendo, no estamos aprovechando realmente esa enseñanza que la vida nos está dando y que en el fondo hacia donde nos lleva es hacia esa evolución. El agua llega al mar, pero nosotros, nuestro destino es llegar a esa evolución que nos marca nuestra verdadera expansión. Cuando una persona no está evolucionada, está sufriendo. Y vuelvo a repetir, si tú no te dejas fluir, entonces estás sufriendo. Y entonces estás haciendo más caso a todos esos bloqueos
que realmente a todo ese caminar que tú puedes llevar hacia adelante. Además, amigos, es como que, por ejemplo, si vais a plantar algo en la tierra, si no le echamos abono, pues fijaros lo que sale de ahí, ¿no? Y amigos, ¿qué es el abono? Porque el abono es estiércol, es mierda. Con lo cual, amigos, toda la mierda que nos pueda venir es imprescindible para poder aprender y para poder seguir nuestro camino, aunque haya impedimentos, sufrimientos, etcétera, y poder llegar a ese destino. Amigos, no hay nada que no podamos aprovechar en ese camino, en esa expansión. Nos tenemos que hacer a la idea de que todo forma parte de ese camino que nos lleva a la evolución, y esa evolución que es, bueno, pues la carrera de la vida, ¿no? Unos hacen económicas, otros hacen políticas, otros hacen medicina, y otros, y en definitiva, todos lo que hacemos es evolucionar en la carrera de la vida. Por lo tanto, es como que justo eso que vemos como malo, eso como que, ¡ay, Dios mío, fíjate ahora lo que viene! Nuestro ego se puede resistir y puede decir que yo esto lo veo como algo horrible y yo por ahí no paso. Y amigos, lo que estamos haciendo entonces es no fluir. Imagínate ese agua que entonces se encuentra con ese montículo y en lugar de intentar pasar, se quedará ahí y dijera, ya de aquí no paso. Ese agua no fluye, ese agua se estanca. Con lo cual, amigos, si juzgamos la realidad como algo malo, realmente no estamos dejándonos fluir. Es como que si te resistes a algo, y esto lo voy a explicar un poco, fijaros, sabéis que últimamente pongo muchos ejemplos de personas, ¿no? Y os voy a poner uno mío. Cuando yo me dedicaba a la justicia terrenal, yo tenía mi despacho, yo me dedicaba a las leyes terrenales, a la justicia, mi rama era laboral, y yo, bueno, pues yo me dediqué a despedir a mucha gente. Y yo, sí, en aquella época de mi vida, yo quería controlarlo todo, era como que estaba metida dentro de un sistema en el que, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, por ejemplo, hay que casarse, hay que tener hijos, te tienes que meter en una hipoteca, te tienes que meter en un coche, tienes que tener un trabajo idóneo para poder pagarte ese cochazo, para poder tener esa imagen y ese estatus social, pero que, amigos, en el fondo es lo que nos marcaba el sistema. Claro, cuando estás metido ahí, lo tienes todo. Tienes dinero, tienes situación social, tienes, bueno, pues tienes esa profesión que te permite seguir metido en todas esas pautas que marca el sistema. Es como que lo tienes todo, o parece ser que lo tienes todo. ¿Qué pasa? Claro que si tienes todo esto, es como que te resistes a ver ese sistema. Porque oye, tú vives bien, tienes dinero, tienes esa posición social que te permite moverte en ciertos sitios, pero amigos, había algo que me decía, o te puedes quedar aquí y seguir en este sistema, o puedes dirigirte hacia otro nivel de vida en el que tu alma va a ser mucho más importante que todo ese sistema que los demás han impuesto para que tú, bueno, no fluyas y para que tú te mantengas en esa temática de que para que yo pueda controlarlo todo y para que yo pueda, además, no sufrir, lo que hago es trabajar ciertas horas, moverme en este estatus, moverme en todas estas situaciones que a mí lo que me hacen es sentirme segura materialmente, pero así es de la única forma que yo así no tengo problemas con el sistema. Amigos, durante el último año, lo que yo os decía, hay que reestructurar este sistema.
Y así es como estamos, amigos. Hay muchas personas que ya se han dado cuenta de que, oye, si quieres fluir, tienes que sufrir y tienes que cambiar. Si no quieres fluir, sigue echándote mierda, sigue echándote estiércol y mantente en ese sistema que a ti, oye, puede que te haga feliz. La verdad es que, amigos, yo siempre digo lo mismo. Creo que para poder reconocer lo que es este sistema y lo que nos están imponiendo a la hora de movernos, a la hora de trabajar, a la hora, y no digo trabajar terrenalmente, sino trabajar en nuestra alma, es precisamente en lo que, bueno, nos estamos moviendo. Y es que, amigos, vuelvo a repetir, es importante que sepamos y que nos guiemos por lo que realmente necesitamos. Mirad, amigos, cuando yo decidí, estaba en aquella etapa de, a ver, mi alma me llevaba hacia algo y el sistema me llevaba hacia otro tema, hacia el sistema. Lo que yo hice fue hacer un corte, me fui a Lima, me fui a Machu Picchu, me fui a toda el Valle Sagrado y estuve viviendo durante casi más de 20 días sin agua corriente. Estuve viviendo sensaciones y situaciones en las que creerme. Yo dormía bajo el cielo de Lima, ese techo estaba roto y realmente me di cuenta de lo que necesitaba y de lo que no necesitaba para poder vivir. Realmente me di cuenta de lo que el sistema me estaba imponiendo y de lo que yo precisamente me resistía de ese sistema. Amigos, no había agua corriente donde yo estuve viviendo, pero yo me bañaba todos los días, igual. Y además me bañaba bajo ese cielo de Lima súper bonito. ¡Ay! Claro, bendita locura, ¿no? Es como cuando dices, Dios mío de mi vida, tú estás loca. A mí me decían, estás loca, Joche, te vas a más de 10.000 kilómetros para experimentar. Pues sí, amigos, debía de estar loca porque lo que hice fue precisamente romper con ese sistema y me fui a un país a donde, no es que no haya sistema, pero sí donde yo me estuve moviendo, pues era una zona en la que, no, bueno, pues la pobreza superaba a otras cosas. Con lo cual, amigos, lo que hice fue, al volver a España, dejé fluir. Dejé fluir y dije, vamos a ver, yo no quiero mantenerme en esta forma de vivir, no me da la satisfacción que yo creo que mi alma necesita, y entonces lo que tengo que hacer es dejar que vengan las situaciones, dejar que las cosas empiecen a suceder, ¿no? Y esto es quizás lo que yo veo ahora otra vez. Esto que yo os estoy comentando de mi viaje a Lima, de mi viaje a la zona del Valle Sagrado, de Machu Picchu, mis experiencias allí con un sumo sacerdote que fue maravillosa, porque era como que yo estaba allí y yo empezaba a sentir muchas cosas y de repente a mí se me apareció un sumo sacerdote y bueno, en esas conversaciones con él yo me llegué a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, amigos, vuelvo a repetir, todo eso que yo sentí hace 4 años, entre el año 2012 y el año 2013, es como que veo que ahora está volviendo a ocurrir. Es como que o te dejas fluir, te dejas llevar, te dejas que todo suceda, o si no te vas a seguir resistiendo y por tanto te vas a seguir manteniendo en un estado de infelicidad. Hay que aceptar, amigos, hay que aceptar lo que se va, hay que aceptar las personas que se van, hay que aceptar esas situaciones que ya no
nos llevan a ningún lado. Y sobre todo hay que aceptar el cambio en todas esas situaciones que nos llevan a lo incondicional y en el fondo a las dependencias. Y ya no solamente me refiero a dependencias sentimentales, sino dependencias económicas, sociales, sexuales y evidentemente emocionales. Por lo tanto, amigos, hay que saber captar todos estos mensajes que nos manda el universo para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Porque, amigos, nos llega la hora de la verdad. Está entrando energía en Sagitario y ya nos llega el momento de, oye, ¿qué haces? Todo esto que estás transformando, te decides a seguir hacia adelante o bueno, te sigues manteniendo en que no aceptas ciertas realidades. Mirad, amigos, yo el año pasado tuve un bajón en el que dije, ¿qué hago? Sigo trabajando en esto que me encanta y que además es mi propósito de vida. Cuando yo pregunté arriba y dije, ¿para qué he venido? Y me dijeron, para ayudar a los demás, fue cuando yo constituí Conecta con Joche, fue cuando yo me fui a Machu Picchu, cuando me fui a todas esas zonas y cuando vine fue cuando yo uní mis esfuerzos y dije, hacia adelante lo de Conecta con Joche. Pero veréis, amigos, el año pasado, en abril, bueno, el año pasado no, este año, en abril a mí me surgió un trabajo terrenal y todos os acordaréis que yo tuve, hay un momento de decir, ¿qué hago? ¿Dejo esto? ¿Dejo Conecto con Joche y me vuelvo a implantar en el sistema? ¿O qué es lo que hago? Gracias a Dios me ayudaron. ¿Sabéis lo que me ocurrió? Efectivamente me salió un trabajo terrenal estupendísimo. Yo otra vez volví a tener una cierta categoría, yo suponía que ganaba dinero, pero amigos, duré un mes. ¿Sabéis por qué? Claramente me hicieron la cama. Eso para mí fue un mensaje grandísimo de decir, es que yo no puedo seguir trabajando en este tipo de trabajos tan terrenales, no. Lo que me están diciendo es, oye, por aquí no es tu camino. Tienes que seguir invirtiendo y tienes que seguir esforzándote en eso que tu alma te reclama y que realmente es tu propósito y que es ayudar a los demás. Por lo tanto, amigos, si se están tomando decisiones, importantísimo, deja fluir, aunque estés sufriendo, deja fluir, déjate llevar, enfrenta y afronta todas esas piedras, todas esas montañas que en un momento dado te encuentras. Y de verdad, hazte a la idea de que cuando ocurre algo, ocurre para algo y por algo. Si yo en marzo estaba diciendo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Sigo con este proyecto o vuelvo al sistema de la Tierra? Y efectivamente me dieron, ya os digo, un trabajo estupendo. Pero claro, amigos, a la semana allí había un compendio de egoísmos, de dependencias y de sensaciones y de situaciones que yo me empecé a sentir mal. Yo decía, es que esto, otra vez volver a esto. Con esto, amigos, ¿qué os quiero decir? Que si te resistes, sufres. Y si sufres, entonces es como que no te dejas abrirte, no te dejas expansionarte. Y en definitiva, no dejas fluir. Fluir es aceptar, amigos, lo que llega, porque lo que llega es lo que necesito para mi evolución, para todo aquello que yo tengo ahí y que es mi destino y que es el camino hacia el que yo quiero llegar. Así que bueno, amigos, creo que os he dado pautas importantes para afrontar
ese momento de la verdad que se nos viene, ese momento de decir, oye, si quieres esta relación, vete a por ella. Si quieres este puesto de trabajo, vete a por ello. Si quieres este estatus social, vete a por ello, porque llega el momento de la verdad. Y llega el momento de dejarse fluir. Y llega el momento de ver todos esos impedimentos que tienes en el camino, pero amigos, es el momento de ver lo que se necesita. Así que bueno, hasta aquí. Voy a dar un consejo para cada signo en el que voy a explicar un poquito, bueno, pues todas estas cuadraturas y todas estas tensiones que tenemos. Hasta aquí. Os deseo una feliz semana, amigos.